No puedo creer que mi vida haya llegado a esto. Todo lo que hago es esforzarme por ayudar a los demás, pero en las pocas ocasiones en que necesito ayuda, nadie está ahí para mí. Tengo 36 años y llevo un total de casi 10 años con mi esposo, de 35, de los cuales 7 han sido de matrimonio. Teníamos lo que yo pensaba que era mi hijo, nacido por medio de una madre sustituta hace poco más de 2 años. Todo fue a raíz de que tras 4 años intentando concebir sin éxito, incluso con intervenciones médicas, descubrimos que soy incapaz de llevar un embarazo a término. Siempre había querido ser madre y decir que me sentí devastada es quedarse corto cuando supe que tenía una condición médica que casi imposibilitaba la gestación. Aún fue más duro cuando me sometí a una cirugía mayor para extirpar crecimientos uterinos con la esperanza de aumentar mi fertilidad, pero las complicaciones de la operación derivaron en una histerectomía parcial, me extirparon el útero, pero conservo los ovarios. Dado que queríamos mucho tener un hijo, empezamos a averiguar los costos de la gestación subrogada y resultaba muy caro. Entonces, una amiga cercana de la universidad, que ya tenía 2 hijos, se ofreció a ser la gestante para nosotros y así reducir gastos. Tras 2 intentos de FIV, fertilización in vitro, que no dieron resultado, en el tercer intento quedó embarazada y llevó un niño a término. Yo estaba feliz y muy ocupada después del nacimiento, siendo madre, volviendo al trabajo tras un permiso parental de 4 semanas, y de verdad, no noté ninguna señal de alerta en aquel momento. Sin embargo, hubo algunas cosas a las que no presté la atención debida. Yo trabajaba demasiado en mi empleo principal, sumado a 2 trabajos de medio tiempo para cubrir la mayoría de las facturas y los gastos médicos y legales de la subrogación. Era la principal fuente de ingresos, así que, cuando veía a mi amiga hablando o pasando tiempo con mi esposo, en realidad no me preocupaba. Pensaba que era algo normal que ella se llevara bien con él, pues era quien teóricamente llevaría a nuestro hijo en su vientre. Me sentía agradecida por su ayuda. También me pareció algo extraño que nuestro hijo tuviera ojos cafés cuando ambos progenitores tenemos ojos azules, pero leí que, aunque no es lo más común, a veces es posible porque hay muchos genes que intervienen en el color de ojos. Hace poco sucedió algo que desencadenó toda la verdad. Llevé a nuestro hijo a una cita médica, le hicieron un panel metabólico y análisis de sangre que mostraron que tenía un tipo sanguíneo que, biológicamente, no podría darse si yo fuera su madre. Él es BI, yo soy AE y mi esposo, OI. Inmediatamente me asusté pensando que el error podría haber sido de la clínica de fertilidad, que hubieran implantado el embrión equivocado. Empecé a buscar asesoría legal para demandarlos y también solicité una prueba de ADN de parentesco. Esa prueba mostró que yo no soy la madre, pero mi esposo sí es el padre. Me sentí con el corazón roto y llena de furia. Hablé con abogados sobre negligencia médica por parte de la clínica de fertilidad que utilizamos. Entonces, mi esposo confesó que tuvo encuentros íntimos con mi amiga, la sustituta, en varias ocasiones durante el proceso de que ella quedara embarazada. Esto significa que lo que yo pensaba que era nuestro hijo, concebido por FIV y gestado por la sustituta, en realidad no es mío, sino que fue concebido de la forma tradicional, algo que yo jamás podré hacer. Decir que estoy furiosa y totalmente destrozada al mismo tiempo ni siquiera comienza a describir lo que siento. He pasado días enteros llorando. Él afirma que nunca pensó que ella podría quedar embarazada porque se retiraba en esos encuentros, y siempre asumió que ese método era la razón por la que nos costó tanto concebir, incluso antes de mi histerectomía y durante los tratamientos de inseminación con esta amiga. El triple engaño, por parte de mi esposo, de mi amiga y la revelación de que mi hijo ni siquiera es mío, me ha dejado con una rabia cegadora. Inmediatamente me fui de casa y pasé casi una semana en un hotel, luego pedí quedarme en casa de mis padres. Reconozco que dejé a nuestro hijo con ellos. Ahora estoy presentando una demanda de divorcio porque él me engañó y traicionó de la peor forma posible. También rompí mi amistad con ella y ahora tengo miedo de volver a confiar en alguien. Hablé con un abogado de divorcios para averiguar cómo renunciar a mis derechos legales sobre este niño y así no tener que enfrentar esa traición ni pagar manutención. Mi esposo y mi amiga / sustituta admiten que estuvieron mal y me piden perdón, pero también me han llamado inmadura y cruel por abandonar a mi hijo de esta manera. Mis padres me dicen que no puedo simplemente desentenderme del niño por el que luché y del que hice tanto papeleo médico y legal para que naciera. Les dije que me niego a permanecer en un matrimonio con un engañador y que preferiría adoptar algún día con una pareja más confiable. También me dijeron que me estaba equivocando, que mantener mis derechos de madre no es muy distinto de adoptar, porque no es la sangre lo que hace a la familia.
Ellos apoyan mi idea de divorciarme de mi esposo infiel, pero insisten en que cometió un error al renunciar a mis derechos parentales. Algunos amigos están de acuerdo con lo que hago y unos cuantos admiten que no serían capaces de tragarse el orgullo y criar a un hijo fruto de una aventura, ni soportar el recuerdo diario de la traición de mi amiga / sustituta al ver al niño. Yo solo quiero un corte limpio y un nuevo comienzo. También planeo mudarme a varios estados de distancia. Soy la mala por querer renunciar a mis derechos parentales en el divorcio porque el niño, por el que pagué tanto la subrogación, no es biológicamente mío y en realidad es de la sustituta. No tengo palabras para describir cuán calculada y cruel fue la traición. Comentarios de la primera historia y respuestas de la autora. La gente se quedaba atónita al leer la historia de la autora. Santo cielo, Ope trabajaba en varios empleos para costear la FIV y la subrogación mientras su esposo tenía un romance a sus espaldas y tuvo al niño que ella tanto anhelaba pero que no podía concebir. Todo mientras la veían someterse a procedimientos médicos, gastar miles de dólares y sufrir fracasos. Es impactante que haya personas que digan que ella está mal por querer alejarse. No es culpa del niño, obviamente, pero es un recordatorio viviente de la traición más dolorosa que pueda existir. Un usuario comentó: no eres la mala. Tú sufriste una terrible traición. Solo tú puedes decidir qué es lo mejor para ti. Personalmente, yo tampoco podría ver al niño sin recordar la traición una y otra vez. Tus padres y tus amigos no tienen que lidiar con esto, así que no pueden opinar con tanta ligereza. Tu futuro exesposo sí que es un personaje, por llamarte inmadura. Yo me sentiría con náuseas si estuviera en la misma habitación con él. Busca terapia para superar esto y no dejes que esas dos personas te detengan para seguir adelante con tu vida. La autora respondió: él piensa que la maternidad biológica no debería importar tanto, que cumplir mi sueño de ser madre es lo esencial. Dice que si adopto algún día, igual criaré a un niño que no es biológicamente mío. También me recuerda lo mal que estuve emocionalmente durante la infertilidad y después de la histerectomía parcial, y cómo lo hice pasar por todo eso, porque estaba obsesionada con tener un bebé. Alega que lo alejé con mi obsesión y que no podía lidiar conmigo, y por eso fue infiel. También dice que no puedo dar la espalda a un niño para el que firmé todo el papeleo. Firmé documentos de manera similar a una adopción, porque en mi estado la ley no reconoce de inmediato al niño nacido de una sustituta como hijo de la pareja, sino de la madre que da a luz, hasta que se hace la transferencia legal de derechos. Él insiste en que me resultará muy difícil revertir ese trámite. Cuando alguien le preguntó si planeaba pedirle el reembolso de los gastos de FIV al esposo y a la sustituta, ella respondió que ya lo había intentado, pero que la clínica le dijo que esos costos correspondían a la formación y almacenamiento de embriones, procedimientos de inseminación y demás, no al resultado final. Además, la autora explicó: mis ovarios y óvulos siguen ahí, de hecho me extrajeron óvulos para formar embriones en la clínica. La clínica de fertilidad solo se encargó de la extracción, la formación de los embriones y su almacenamiento, mientras que otra práctica médica se ocupó de la fertilización in vitro con la persona que considerábamos nuestra sustituta. Como era una amiga cercana, prescindimos de muchos pasos que se habrían dado con una agencia especializada, para ahorrar dinero. Ahora me siento incapaz de volver a confiar en otro proceso de subrogación. Otro usuario dijo: no eres la mala. Una de las cosas que me impacta es que tú cubriste los gastos de la subrogación, lo que incluyó facturas médicas y soporte financiero para ella, y, mientras tanto, ella tuvo intimidad con tu esposo. Habría que ver si puedes demandarla para que te reembolse. Ella respondió que la mayoría de los gastos fueron para la formación de embriones y las inseminaciones, que no cubría su seguro. Agregó que su supuesta amiga no está casada, solo había tenido una relación larga con el padre de sus 2 hijos, pero se separaron hace unos 5 años. Con respecto a la documentación legal, la autora dijo que el único documento firmado fue para que la sustituta renunciara a sus derechos parentales en favor de la autora y su esposo, similar a una adopción. Todo era para ahorrar costos, pues ya tenían bastantes deudas, y ella había tenido que pedir préstamos y conseguir empleos secundarios para pagarlos. Actualización de la primera historia, 5 meses después. La autora comenta: haré una publicación por separado con detalles, pero básicamente, no me quedo con ellos ni lo cuido más. Ni siquiera me dieron la oportunidad de elegir. Me repetí 1000 veces que no debería desear estar a cargo, me comparé con hombres en situaciones parecidas y me mantuve distante del niño que creí mío. Ya no tengo derechos legales, de todos modos, porque ella luchó por recuperar a su hijo.
Me siento mucho más triste por perderlo de lo que hice notar en mi publicación original. Cada día que pasa me doy más cuenta de que la decisión no fue realmente mía y he perdido en todo esto. Cuando dije que prefería no criar al hijo de la aventura, era más una forma de hacerme la fuerte que otra cosa. Ella se quedó con su hijo, él se fue de la casa y yo me quedé sin nada. Mi mejor opción para seguir siendo la tutora del niño habría sido quedarme con ese hombre tan desagradable y aceptar que mi amiga tuviera la custodia compartida, al tiempo que yo seguía pagando la mayoría de las deudas de ese hombre desmotivado. Además, siguió saliendo a la luz que ella no había sido su única infidelidad. Ha estado engañándome la mayor parte del tiempo en que intentábamos tener un bebé. Para cualquiera que me diga egoísta o que le hierve la sangre con mi decisión, que se vayan a freír espárragos, porque no conocen mi situación. No tengo otra opción real en todo esto. Es una historia muy dura. La autora trabajaba jornadas extras para costear el procedimiento, mientras su esposo tenía un romance y terminó concebiendo al niño que ella tanto deseaba. Es increíble que haya gente que la culpe por querer marcharse. La traición de su esposo, de su mejor amiga y el hecho de que el niño no sea suyo biológicamente, convierten esto en algo devastador. Pero, como siempre, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de esta situación? Compartan sus opiniones en los comentarios. Pasemos a otra historia. Segunda historia. Esta historia proviene de nuestro propio subreddit r/Mark Narrations. Si tienen sus propias historias, no duden en compartirlas. Es un gusto leerlas. Esta en particular la mandó Pepayak 1986 y se titula Una vecina intenta meterme en un esquema piramidal, MLM. Hola Mark, esto sucedió hace casi 9 años. Mi esposo y yo habíamos estado viviendo en nuestra primera casa por alrededor de 1 año. Acababa de caer una tormenta de nieve que dejó más de 30 centímetros de acumulación en el vecindario, y mi esposo y yo estábamos palas en mano, limpiando nuestra acera, cuando nuestro vecino de al lado se acercó a ayudarnos. Se lo agradecimos y, como aún teníamos algo de energía al terminar, decidimos hacer una buena acción y quitar la nieve de la entrada de garaje de otro vecino. Elegimos a la señora que vivía al otro lado de la calle, ya que era una persona mayor que vivía sola. Ella salió cuando estábamos terminando, muy agradecida, y nos invitó a cenar el domingo para agradecérnoslo. Mi esposo y yo estábamos bastante entusiasmados, porque hasta entonces los vecinos apenas si nos hablaban, salvo uno muy entrometido que merece su propia publicación en Reddit por la cantidad de cosas que nos ha hecho a lo largo de los años. Seré honesta, me sentía un poco decepcionada de que nadie nos hubiese dado la clásica bienvenida al vecindario con un pastel o algo parecido, como se ve en las películas. Así que pensé que, al fin, después de 1 año, esto sucedía. El domingo por la tarde fuimos a su casa y tocamos el timbre. Abrió la puerta una joven que no reconocí, quien nos dijo con mucha energía que pasáramos, porque la presentación comenzaría pronto. Presentación. Mi esposo y yo nos miramos confundidos, pero entramos y nos sentamos en el sofá. Poco después llegaron otras mujeres, y entonces apareció la señora, nuestra anfitriona, y nos preguntó a todos si queríamos vino. Mi esposo no bebe, y yo no quería tomar nada con el estómago vacío, así que dijimos que no. Miré a mi alrededor buscando la comida, pero lo único que vi fue una pantalla de proyector en una esquina del salón. Había folletos con destinos tropicales en la mesa de centro y tarjetas de presentación con la foto de la chica que nos abrió la puerta. Mi esposo estaba pendiente de su teléfono, y justo cuando iba a preguntarle algo, me llegó una notificación de texto de él: «Esto parece una trampa, deberíamos irnos». Le contesté: «Creo que sería muy grosero, ¿y si ella sirve la comida en un rato?». Tenía hambre y no quería irme con el estómago vacío. Él propuso darle 15 minutos y, si no había comida en ese lapso, inventaría una excusa para irnos. Asentí. Poco después, la chica que nos abrió la puerta encendió el proyector y comenzó su discurso. Básicamente, estaba promocionando un negocio de agencia de viajes, en el que uno se dedica a publicarlo en redes sociales para que la gente viaje, y uno recibe una pequeña comisión de la compañía encargada de gestionar las reservas. Aunque en realidad esa comisión parecían solo puntos que podías canjear por un viaje personal. Presumió que viajaba 4 o más veces al año gracias a la cantidad de puntos que obtenía. También ganabas un incentivo por cada nuevo agente que reclutaras para hacer lo mismo, y otro incentivo si esa persona reclutaba a alguien más, y así sucesivamente. Nuestra vecina se sentó ahí,
sonriendo y asintiendo. Y no había ni una sola botana a la vista. Ni siquiera un cuenco con caramelos o algo ligero. Olí el ambiente y me di cuenta de que no se cocinaba nada. Exactamente 15 minutos después del último mensaje de mi esposo, sonó su teléfono. Contestó, fingió escuchar un momento, puso cara seria y le dijo a la anfitriona que teníamos que irnos de inmediato. Ella protestó diciendo que aún no habíamos oído toda la presentación y que nos quedáramos hasta el final, que era una oportunidad muy especial para nosotros. Él repitió que era una emergencia familiar con mi padre y se disculpó. Se veía muy disgustada, pero ¿qué podía hacer? Salimos de ahí y cruzamos la calle hasta nuestra casa. Mi esposo abrió el auto y me dijo que me subiera, lo cual me preocupó pensando que si había pasado algo grave con mi padre, pero me explicó que no, que todo era una mentira, solo teníamos que hacer tiempo para que pareciera real, por si la vecina nos miraba por la ventana. Nos fuimos a una plebes y por fin cenamos. ¿Cómo planeó la llamada? Cambió el tono de su alarma para que sonara igual que su timbre de llamada y la programó 15 minutos antes. Muy astuto. Al día siguiente, la vecina nos dejó una nota pasivo-agresiva en el buzón, casi acusándonos de haber mentido, diciendo que solo quiso ofrecernos una gran oportunidad y que había lastimado sus sentimientos el que no la aprovecháramos. Mi esposo ni se inmutó. De todas formas, la mayoría de los vecinos no nos hablaban, así que no notamos gran diferencia en su actitud fría. La única vez que me habló después fue hacia el final de mi embarazo, un par de años más tarde, cuando de repente gritó desde el otro lado de la calle que estaba muy emocionada por la llegada de mi bebé. Luego volvió a ignorarnos como siempre. ¿Quién sabe qué le pasa? Y eso es todo, Mark. Ah, y saludos a papi también. Debo decir que los esquemas piramidales o MLM son muy frustrantes. Suelen ser muy manipuladores y engañosos, y es triste porque a menudo explotan a gente que acaba sintiéndose obligada a vender un producto mientras compra más de lo que logra vender. Es increíble que, con la intención de una supuesta invitación a cenar, terminen tratando de reclutarte para uno de estos negocios dudosos. A mí también me molestaría llegar con ilusión de comer algo y encontrarme con una charla de ese estilo y ni un solo bocado.